es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Es un capítulo bastante extenso y toca diferentes temas, pero como todos los demás, tiene aspectos de la vida del Señor al lado de sus discípulos, en donde Él da una serie de enseñanzas interesantísimas, como todas las que Él siempre dio. Y no cabe duda que muchas de esas enseñanzas son aplicables para nosotros, de manera que vamos a estar poniendo atención y vamos a ver de qué trata este capítulo número 8 de Marcos. Entonces, Marcos dice en este capítulo nos va a relatar lo que Jesús hizo en varias regiones de Israel. ¿Sí se ve la pantalla? Ok. Dice Marcos, repito, en este capítulo nos va a relatar lo que Jesús hizo en varias regiones de Israel. Ese es un punto. El siguiente punto dice, aquí en este capítulo 8 vamos a encontrar a Jesús que alimenta a 4,000 personas en las costas de Decápolis. Esto era importante para los romanos y lo es para nosotros en la actualidad. Y vamos a ver por qué. Que hay una enseñanza ahí bien interesante. También vamos a ver que este milagro es muy parecido al descrito en Marcos 6 del 32 al 45, cuando se alimentó a los 5,000. Dice, por esta razón algunos críticos han pretendido probar que se trata de un solo milagro que se repite por descuido y nada que ver. Ahí vamos a ver las evidencias de que no fue el mismo milagro, sino que son dos situaciones diferentes. También dice, pero el mismo Señor se refirió a ambos como dos ocasiones distintas. O sea, estos que dicen que el Señor, es un mismo milagro, están equivocados, quizás no leyeron bien la Biblia y llegaron a esa conclusión, pero definitivamente no es así. Entonces, ¿qué cosas realizó Jesús? Alimentó a 4,000 personas en las costas de Decápolis. Los fariseos pidieron una señal en Dalmanuta. Los amigos de un ciego le pidieron que tocase sus ojos en Betsaida. Y Pedro expresó su confesión de fe en Cesarea de Filipos. Fíjense que, claro que con el transcurso del desarrollo de los diferentes capítulos, uno pierde la secuencia de los lugares en donde el Señor ha estado. Pero vamos a ver, ahí hay un mapa. Y fíjense que yo estaba haciendo hoy en la tarde un resumen y encontré que al principio el Señor estaba en Galilea, y estando ahí, a él le llegó la noticia de que Herodes había dado muerte a Juan el Bautista. Luego él se fue para Capernaum y ahí hizo el milagro de alimentar a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Luego de Capernaum se dirigió a Betsaida y mandó a los discípulos por el mar de Galilea, y se da el milagro cuando él camina sobre las aguas del mar, ¿verdad? Y al llegar a Betsaida, parece ser que no da mucha descripción el evangelista de qué ocurrió ahí, sino que luego lo ubica en Genezaret. Y en Genezaret el Señor hizo varias sanidades, y ahí fue el conflicto que se dio con los fariseos, de que le preguntaron al Señor que por qué permitía que sus discípulos comieran con las manos sucias. Ellos decían inmundas. Luego de Genezaret, él se trasladó a Tiro y Sidón, y en Tiro y Sidón él expulsó un demonio de la hija de la mujer sirofenisa. De Tiro y Sidón se pasó a Decápolis, y ahí hizo sanidad del sordomudo
que vimos la semana pasada, y ahí en Decápolis alimenta a los 4,000. Luego de Decápolis se va a Betsaida nuevamente y va a sanar a un ciego, y luego se traslada de a Cesarea de Filipos, y ahí Pedro confiesa que él es el Cristo. Entonces aquí hay un mapa para que veamos que él estuvo primero en Galilea, después se fue a Capernaum, que estaba más o menos por acá. De Capernaum se embarcó en el mar de Galilea y fue donde él caminó. Luego llegó a Betsaida, que Betsaida está más o menos por este punto, ¿verdad? Y ahí en Betsaida se regresó a Genezaret. Genezaret está por este lado, más o menos aquí en Galilea. Y ahí hizo varias sanidades. Ahí fueron donde los fariseos le reclamaron de la lavada de las manos. Luego se trasladó de acá, se trasladó a Tiro y a Sidón. Y aquí en Tiro fue donde expulsó el demonio de la hija de la mujer sirofenisa. Luego él se fue a Sidón. De Sidón dice que vino a Decápolis, ¿verdad? Miren todo el recorrido. Y ahí sanó al sordomudo y alimentó a los 4,000. De ahí regresó otra vez a Betsaida, que estaba por aquí, dijimos, y ahí dio sanidad a un ciego. Y luego subió de Betsaida, que decimos es aquí, un poquito más al norte, aquí está, a Cesarea de Filipos, y ahí es donde Pedro confiesa que él es el Cristo. O sea, él tiene una actividad sumamente intensa y está viajando de un lugar a otro, haciendo milagros, anunciando el evangelio, y tuvo una vida muy, muy ajetreada, ¿verdad? O sea, estaba aprovechando el tiempo y haciendo recorridos bastante largos, pues, porque no habían vehículos como hoy en día. Entonces él se iba a pie y algunas veces se embarcaba y atravesaba el mar de Galilea. Pero la mayor parte de sus viajes los hizo a pie. Bueno, entonces veamos, aquí hay otro mapa. Aquí está Betsaida, miren, aquí está el mar de Galilea. En el anterior, aquí está el mar de Galilea, por eso decía que por aquí estaba Betsaida. Y aquí se ve claramente, aquí está Betsaida. Este es Decápolis. Y aquí está Tiro y más arriba está Sidón. Pero esto solo lo ponía yo para ubicar a Betsaida prácticamente, ¿verdad? Luego, dice en este capítulo vamos a encontrar que el Señor se desplazó activamente por varios lugares y en aquella época pues no había precisamente buenos caminos o vías de comunicación o transporte. Aquella tierra no es geográficamente extensa, pero caminando a la velocidad normal, sus dimensiones parecían bastante mayores, porque sí les podía llevar 3, 4 días o hasta una semana recorrer todos esos lugares. Y los viajes de Jesús tenían lugar de esa manera. Algunos consideran que el milagro de la alimentación de los 4,000 es una duplicación de la alimentación de los 5,000 y en consecuencia lo pasan por alto, que ese es un tremendo error de los que así lo han pensado. Este milagro fue después de la alimentación de los 5,000. Los críticos lo usan para reforzar la afirmación de que Jesús era un hacedor de milagros. Y vimos que los 5,000 los alimentó en Capernaum, pero los 4,000 los alimentó dijimos aquí, en Decápolis, ¿verdad? Entonces no puede ser el mismo milagro si se está mencionando dos lugares totalmente diferentes. Los dos milagros de alimentar a las multitudes son notablemente similares en varias de sus características. Los alimentados son miles de personas, una vez 5,000 y la otra 4,000, como decimos, sin contar mujeres ni los niños. Pero hay diferencias que se pueden resumir en 7 puntos y veamos esas diferencias para que comprendamos que efectivamente fueron dos actividades diferentes. Primero, en el primer caso, la multitud había estado con el Señor un día en Betsaida. En el segundo, en Dalmanuta, Magadán, habían estado 3 días. En la primera ocasión se les dijo a los discípulos que fuesen y viesen qué provisiones habían disponibles,
mientras que en la segunda ellos ya tenían esa información antes de que se les preguntase al respecto. Tercero, cuando los 5,000 fueron alimentados, había 5 panes y 2 peces, mientras que para los 4,000 había 7 panes y unos pocos peces. Cuarta diferencia, en la primera vez que ocurrió cerca de la Pascua. A la multitud se le dijo que se recostasen por grupos sobre la hierba verde, mientras que la segunda vez, ya más avanzado aquel año, cuando la hierba verde del cercano oriente estaría quemada por el sol oriental, a la gente se le dijo que se recostase en el suelo, literalmente sobre la tierra. En la quinta diferencia, en el primer caso, el relato nos cuenta que el Señor tomó los 5 panes y los bendijo, mientras que en el segundo vemos que dio gracias primero por los 7 panes y después bendijo los peces. Sexta diferencia, después de la alimentación de los 5,000, sobraron 12 cestas de fragmentos, mientras que después de la alimentación de los 4,000, sobraron 7 cestas. Y séptima diferencia, evidentemente el número de personas alimentadas fue diferente en cada ocasión. En el primer caso pudo haber sido hasta 20,000 personas y en el segundo caso pudo haber sido hasta 16,000 personas. En el primer caso, a continuación de la alimentación de los 5,000, Jesús pronunció el discurso sobre el pan de vida. Entonces aquí hay 7 diferencias que marcan claramente que fueron 2 eventos totalmente distintos. En la alimentación de los 4,000, la multitud había estado con Jesús por 3 días, escuchando su enseñanza. Y la comida física siguió a la enseñanza. O sea, aquí primero fue la enseñanza y después la comida física. En otras palabras, la multitud no había venido a reunirse para comer, sino para escuchar las enseñanzas de Jesús. No todos, por supuesto, porque sí había gente que había llevado a sus enfermos para que el Señor los sanara, pero una gran mayoría habían llegado con la intención de oír la enseñanza que el Señor les iba a dar en ese día. ¿Qué cosa realizó Jesús? Bueno, alimentó a 4,000 personas en las costas de Decápolis. Los fariseos pidieron una señal en Dalmanuta. Los amigos de un ciego le pidieron que tocase sus ojos en Betsaida y Pedro expresó su confesión de fe en Cesarea de Filipos. En forma resumida, eso es lo que ocurre en este capítulo número 8. Entonces ya el versículo 1 nos dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, en este caso, el Señor se dirige a un territorio gentil dentro de la región de Decápolis, según Marcos 7:31. Este hecho se ve confirmado aún más porque, como Jesús señaló, algunos habían venido de lejos, según Marcos 8:3. Tal era la admiración que sentían por Jesús, que las multitudes le seguían sin tomar en consideración que la comida se les había terminado y que se encontraban en un lugar desierto. Pero tan magnética era la presencia del Señor, tan maravillosas sus palabras y obras, que los que le acompañaban sentían que era casi imposible dejarle. Entonces el versículo 2 dice, en el 1 dice, y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Tengo compasión de la gente. Y esta es una característica muy especial del Señor al ver las multitudes y las condiciones en que se encontraban. Dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. Se recuerdan que en el primer caso fue un día. Aquí ya lleva 3 días y él mismo lo está describiendo acá. Porque hace 3 días están conmigo y no tienen que comer. El Señor sabía que durante ese tiempo había observado que la gente ya no tenía que comer, pero la gente no se iba. La gente estaba ahí pendiente de lo que Él les estaba enseñando. Que como repito nuevamente, los evangelistas no nos dicen, no dejaron evidencia de qué fue lo que les dijo, porque qué les enseñó durante 3 días a los discípulos ha de haber sido enseñanzas muy interesantes, ¿verdad? Que no están detalladas. Jesús se percató de la necesidad de la gente y llamó a sus discípulos. Con esto quería enseñarles que el verdadero siervo de Dios debe ser capaz de ver las necesidades de las personas y preocuparse por ellas con un corazón tierno. Pero al mismo tiempo estaba dándoles a los discípulos una segunda oportunidad. No olvidemos que la situación era similar
a la que habían vivido poco tiempo antes, pero ahí no habían sido capaces de estar a la altura de lo que Jesús esperaba de ellos. El Señor vuelve a repetir la lección para ellos, o sea, les dan casi la mismísima lección. La verdad es que esto es exactamente lo que el Señor hace muchas veces con nosotros también. Hay ciertas cuestiones básicas que debemos aprender antes de continuar con otras nuevas. Y el Señor mismo se encarga de volvernos a llevar a situaciones similares donde tenemos que volver a enfrentar nuestros fracasos, pero dándonos nuevas oportunidades. Una de estas cosas que los discípulos no lograron entender adecuadamente la primera vez era la responsabilidad que ellos mismos tenían frente a la multitud y el corazón compasivo que les hacía falta para atenderles. O sea, el Señor estaba insistiendo en mostrarles a ellos cómo era su actitud frente a las multitudes y repite prácticamente el milagro con algunas diferencias para que los discípulos puedan entender, porque luego ellos iban a quedar al frente y tendrían que actuar de la manera que Él les estaba enseñando cómo debían de hacer. Entonces Él dice, hace 3 días que están conmigo. Esto refleja la avidez de la multitud por oír la enseñanza de Jesús y experimentar su poder sanador. La permanencia de las personas con Jesús por este periodo de tiempo, antes de los milagros sanadores, distingue a este suceso del anterior caso. Pero es confortante saber que siempre, en medio de multitudes, hay personas que se deleitan en oír la palabra de Dios. Esto es extraordinario, ¿verdad? Que sí, en las diferentes congregaciones, no podemos decir que todas las congregaciones están mal, sino que dentro de las congregaciones siempre van a haber un grupo de personas que se deleitan oyendo la palabra de Dios y que asisten a las congregaciones sin importar que hayan trabajado durante el día o hayan tenido una actividad intensa, hay un hambre por oír la palabra de Dios y experimentan una sensación agradable de estar acompañados de la persona de Jesucristo. Que eso es para nosotros también el día de hoy. Entonces el versículo 3 dice, y si los enviare en ayunas, él está hablando con los discípulos, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. O sea, el mismo Señor está diciéndoles a los discípulos que ahí hay mucha gente y que él lo sabía, que no eran de las regiones cercanas, sino que de regiones retiradas habían llegado. Esto es asombroso porque nos muestra, como decíamos anteriormente, que sí había un grupo de personas que sin duda eran discípulos del Señor, que no les importaba la distancia ni las condiciones del tiempo. Ellos buscaban estar al lado de Jesús para oírle la palabra de Dios. Bueno, siguiendo con el versículo número 4, dice, entonces sus discípulos le respondieron ante esas palabras que el Señor les menciona. Ellos se dan aludidos y están repitiendo la misma historia del primer milagro que él había hecho. Entonces ellos le preguntan, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? No habían aprendido la lección, ¿verdad? Estaban ignorando lo que el Señor había hecho en el caso de los 5,000. Era el mismo Señor. Quizás muchas de las personas eran las mismas. Eran los mismos discípulos. Y luego repiten lo que habían hecho en la primera vez. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Hay aquí un detalle interesante. Y es que parece que los discípulos se hubiesen olvidado de cuando Jesús alimentó a los 5,000. En la actualidad, muchos de nosotros hemos tenido la misma clase de experiencia. Dios ha actuado en su gracia y misericordia, haciendo algo bueno a nuestro favor, y nos olvidamos de ello cuando surge otra situación semejante. Y al enfrentar esta situación de emergencia, todo nos parece nuevo otra vez. Yo creo que este caso sí es bastante recurrente en medio de las congregaciones. Yo creo que también nosotros hemos caído en ese error.
yo siempre pienso que si bien es cierto que el Señor nos manda a orar por las necesidades y le pedimos al Señor muchas veces fervorosamente, con mucha fe, le pedimos a Él que respalde o que responda a nuestra oración. Y clamamos por algún familiar o por algún hermano, pidiéndole al Señor su intervención, que tenga misericordia. Pero como a veces las cosas no suceden en el momento que nosotros creemos, volvemos a la carga, a volverle a pedir al Señor las mismas cosas. Y al día siguiente volvemos a pedirle lo mismo. Y nos mantenemos en eso y nos olvidamos que hemos tenido experiencias donde el Señor ha actuado en diferentes formas, pero nos ha respondido a nuestras necesidades. Entonces nos ponemos en una postura como que si no tuviéramos fe, porque no puede ser que si nosotros le pedimos al Señor con fe y derramamos nuestra alma, nuestro corazón delante de Él, que el Señor se olvide. Nosotros nos olvidamos de muchas cosas, pero el Señor no se olvida de nuestras peticiones. Entonces estamos como aquellos niñitos pidiéndole al padre o a la madre que quiere aquel juguete, que quiere aquel juguete, que quiere aquello, que quiere aquello. Puros niñitos recordándole lo mismo, y llega un momento que los padres se desesperan de ver la insistencia del niño pidiendo lo mismo. Yo pienso que Dios puede ser que de esa forma Él nos vea a nosotros, ¿verdad? Como que dice, pero si ya me lo pediste, ya me lo dijiste 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, 40 veces, ¿verdad? Y no entendemos que Dios tiene un tiempo para actuar y que Dios es soberano y que Dios tiene propósitos y que Dios tiene muchos pensamientos acerca de nosotros, pero no lo entendemos. Y entonces caemos en esa rutina, igual exactamente lo que están haciendo los discípulos. Ellos están insistiendo en lo mismo, preguntándole, ¿cómo les vamos a dar de comer? ¿Quién tendrá tanto pan para darles de comer? Se habían olvidado que anteriormente a un número mayor de gentes el Señor les había dado de comer. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Si nosotros creemos en esta palabra, deberíamos entender que lo mismo que hizo el Señor en la época de los discípulos, lo hace el día de hoy. Lo mismo que hizo con Moisés, que hizo con Josué, que hizo con los profetas, que hizo con los reyes, lo puede hacer con nosotros. No es otro Jesucristo el que tenemos hoy. Por eso aquí está esta declaración tan contundente, que es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si ya conocemos cómo es nuestro Dios, debiéramos de descansar. O sea, ya le presenté mi necesidad al Señor. Ok, descansar en que Él escuchó y esperar con fe que Él va a actuar en el momento que Él así lo decida. Pero como humanos, creo que todos caemos en ese error. Y pienso que aún Pablo, se recuerdan que Pablo en 3 ocasiones le pidió al Señor que quitara de él aquel aguijón. Y Pablo, ¿verdad? Entonces yo pienso, bueno, si Pablo también no confió en el Señor o era tan difícil su situación que se atrevió a pedir por 3 veces, en 3 ocasiones diferentes, que el Señor le resolviera su situación, tal vez por el dolor, el sufrimiento que tenía, él hizo eso. Y nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero aquí el Señor, van a ver lo que les va a responder a estos discípulos, y esa respuesta que Él les da a ellos es la misma respuesta que podría aplicar para nosotros. Mateo 6:8 nos dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si Él es nuestro Dios, si nosotros somos sus hijos, obviamente ni siquiera tenemos necesidad de pedirle, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros se lo pidamos. Por supuesto que no está malo pedirle al Señor, no como para recordarle al Señor que nosotros tenemos una necesidad, sino que tal vez por esa misma necesidad humana lo hacemos. Pero miren, estos pasajes nos dicen contundentemente que Dios cuida de cada uno de nosotros, que no hay necesidad de estarle repitiendo todos los días, a toda hora,
lo mismo, sino que, ok, pidámosle una vez, dos veces, pero a veces yo veo que hay casos de que se le está pidiendo y llevan meses, años pidiendo lo mismo, ¿verdad? Y no se entiende que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Entonces hay que tener esa confianza en el Señor. Primera Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces debiéramos también de examinar qué estamos pidiendo, porque si estamos pidiendo conforme a su voluntad, Él nos oye, porque puede ser que no estemos pidiendo conforme a su voluntad. Entonces, obviamente, el Señor no va a responder a peticiones que le hagamos que no encajan con la voluntad de Él. Y el versículo 15, primera Juan 5, dice, y sabemos que Él nos oye. Sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos, dice, o sea, mire dos veces, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, Juan lo dice así contundentemente. Ahora, ¿nosotros podríamos afirmar estas palabras? Pues quizás algunos sí y otros no. Pero la idea es que en estos estudios estamos tratando de ver contextos que están relacionados al tema que se está hablando Marcos para que veamos y tengamos esa confianza en el Señor. Entonces, Él les preguntó, cuando ellos dicen, le preguntan al Señor, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? El Señor no responde a esa pregunta, sino que Él les hace también una pregunta. Y miren la pregunta, qué interesante. ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. En este sentido, y en este caso, ellos se habían anticipado a ver qué tenían los que estaban en esa reunión. Y tenían 7 panes. En el anterior caso, habían solo 5 panes. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7 panes. ¿Quién llevaba esos panes? En el caso anterior dice que un niño llevaba su comida y él aportó eso para que el Señor multiplicara esos panes y esos peces. Aquí no dice, en este capítulo, no dice quién tenía esos 7 panes. Entonces, los discípulos, al saber las provisiones que tenían, habían hecho un inventario de la multitud. Quizás esperaban que Jesús repitiese el milagro de los 5,000. Quizás, pero parece ser que no. En el supuesto caso que lo recordasen, pero al parecer se les había olvidado de ese caso. En esta ocasión había más panes para una multitud menor, pero aún se podía decir, ¿qué es esto entre tantos? ¿Y quién tenía los panes esta vez? Marcos no lo dice, no lo aclara. Algún desconocido quizás, que algún día recibirá su recompensa por también haber aportado en esa ocasión esos 7 panes. ¿Y cuántos peces había? Solo dice Marcos que eran unos pocos. Podrían ser unos pocos, 5, 10, 15 peces. Y eran pececillos, o sea, no eran peces grandes. No dice tampoco, no da el número. Pero el número no era importante, porque para Jesús eso no era trascendental. Con un pan o sin ni un pan, él iba a hacer el mismo milagro que había hecho anteriormente. Seguramente observamos que cuando Dios está implicado en algo, siempre va a haber un excedente, ya sea que alimente a 20,000 o a 16,000, o a 50,000, o a 100,000, o a 5. No importa, para el Señor no importa el número. Aquí nos recordamos a cuántos alimentó el Señor en el desierto de aquellos israelitas que salieron de Egipto. ¿Cuántos alimentaba? Desayuno, almuerzo y cena. ¿Y por cuánto tiempo? Según los estudiosos, dice que eran como 2 millones de personas, más los animales que iban con ellos, ¿verdad? Y les daba desayuno, almuerzo y cena. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. Entonces ahí tenemos un ejemplo, pero interesantísimo, de cómo el Señor puede proveer para 1, para 5, para 10,000, 20,000 o para millones de personas, ¿verdad? Porque en ese caso el alimento no les faltó a los israelitas durante los 40 años
que recorrieron el desierto. Entonces dice el versículo 6. Entonces mandó. Fíjense que solo el Señor les preguntó también, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Y el Señor ya no continuó con la conversación con ellos, sino que les da una orden. Dice, les mandó a la multitud que se recostase en tierra, no en la grama, sino que en tierra. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente que estaba, y los pusieron delante de la multitud. Estos milagros son extraordinarios, ¿verdad? De ver cómo él está partiendo el pan y parte el pan y parte el pan. 7 panes que alcanzan por lo menos para 4,000, que dice ahí, que pudieron haber sido 16,000 personas. ¿Cuánto tiempo le llevó al Señor ese proceso de estar partiendo y los discípulos de estar repartiendo? No fue en una hora, ¿verdad? Saber cuánto tiempo les llevó. Pero bueno, eso no es interesante. Versículo 7. También tenían, dice, unos pocos pececillos. No eran peces en el sentido de que fueran peces de regular tamaño. Parece ser que eran peces muy pequeñitos. Dice, tenían también unos pocos pececillos, y de la misma manera dice, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. O sea que aquella gente iba a comer pan y pez, ¿verdad? Llevaban 3 días. O sea, por eso el Señor dice, no los quería mandar de regreso porque se iban a desmayar en el camino, porque quizás era un lugar muy desierto y con mucho sol, y estaban 3 días sin comer, y ahora les reparte suficiente para que ellos sacien su hambre. Dice el 8, y comieron y se saciaron. O sea, no se comieron un pedacito de pan y un pedacito de pez. Saber qué cantidad de pan y de pez comieron, ¿verdad? Hasta que se saciaron. Y luego que comieron y se saciaron, recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas, una por cada pan. Recogieron 7 canastas. El anterior milagro habían recogido 12 canastas, ¿verdad? Le dice el versículo 9. Eran los que comieron como 4,000. Luego que comieron, el Señor los despidió. Aquí sí ya los manda de regreso, porque ya llevaban 3 días más ese tiempo que estuvieron ahí comiendo. Y entonces dice el versículo número 10. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Fíjense que esta región, hasta el día de hoy, no se sabe qué lugar es ni en dónde está ubicada, así a ciencia cierta. Pero hay algunos historiadores que dan alguna información interesante en relación a esto. Y yo creo que en ningún otro lugar se menciona este lugar de Dalmanuta, ¿verdad? Porque se oye de Betsaida, de Capernaum, de Decápolis, pero este nombre creo que es primera vez que aparece y ya no se vuelve a mencionar. Entonces veamos que dice que hayan la ciudad, hay una noticia que dice, hayan la antigua ciudad bíblica de Dalmanuta visitada por Jesús. Esto de acuerdo con algunos arqueólogos. Descubiertas en el año 2013, o sea, es reciente. Y estaban en el norte de Israel, las ruinas de la antigua ciudad de Dalmanuta. Esta sería la última ciudad visitada por Jesús antes de la milagrosa multiplicación de los panes y de los peces con los que alimentó a más de 4,000 personas. Está muy cerca de Magdala. ¿Se recuerdan ustedes de la región de Magdala? ¿Quién era de Magdala? ¿Alguien sabe? Encienda su teléfono, su micrófono. ¿Quién era de Magdala? ¿No se recuerdan? ¿Le suena el nombre de María Magdalena? Sí. ¿Qué dijo, hermana Termita? María Magdalena. Correcto. Y le dicen Magdalena porque era de Magdala, de este lugar. Y es Dalmanuta, y se estaba muy cerca de Magdala. Ya vamos a ver dónde estaba Magdala. Y existió durante los periodos helenístico, romano y bizantino. En ella se encontró un barco como el que pudo haber utilizado Jesús para cruzar el mar de Galilea. Más o menos de acuerdo a los datos que se tienen,
esa era la ciudad de Dalmanuta, ¿verdad? Y ahí había pues parte de, que creo que es el mar de Galilea, parte del mar de Galilea. De acuerdo con Dark, o sea, un arqueólogo, él y su equipo hablaron con los lugareños, tomaron fotos y buscaron artefactos en la ciudad actual de Migdal, así se llama hoy, Migdal, la cual, según afirmó, absorbió con el tiempo a la antigua Dalmanuta. Se encuentra a solo unos 150 metros de la ciudad natal de María Magdalena. Entonces aquí vamos a ver. Aquí está Magdala, mire. O sea que el Señor había estado en Decápolis y subió a Dalmanuta, aquí en Magdala. Entonces parece ser que Dalmanuta estaba más o menos por acá. Dice como a 150 kilómetros de Magdala. Entonces ahí fue donde estuvo en esta ocasión. Entonces veamos el versículo número 11. Dice, vinieron entonces los fariseos. Él está en Dalmanuta. En este momento él está en Dalmanuta. Y los fariseos se toman la molestia de ir a buscar a Jesús. Alguien les comentó que él estaba en Dalmanuta. Entonces vinieron, dice, los fariseos y comenzaron a discutir con él. Mire, esos hombres eran, de veras que eran insistentes y querían de alguna manera imponerle al Señor su forma de pensar, su forma de creer, y se ponen a discutir con él. Y en esa discusión, ellos le piden señal del cielo. ¿Para qué? Para tentarle. Fíjense que todos los milagros que hemos visto, del sordomudo, la alimentación de los 5,000, expulsión de demonios, sanidad de leprosos, aunque eran milagros, en realidad lo que eran realmente eran señales, porque el Señor estaba tratando de hacer entender a los judíos que Él era el Mesías y que traía ese nuevo mensaje y que estaba por establecer una nueva dispensación. Pero con esa cantidad de señales, de milagros que Él había hecho, estos fariseos todavía no se sentían satisfechos y le piden señal del cielo. O sea, ¿qué pretendían estos fariseos? ¿Qué señales eran los que ellos querían? Porque al final de cuentas, la señal cualquier señal que el Señor les hubiera dado para satisfacer sus peticiones, de todas maneras no iban a creer en él. Porque si con toda la multitud de señales que él ya había hecho y se habían enterado que había caminado también sobre el mar y tantas cosas sobrenaturales, y no creían, ahora quieren otra señal del cielo. Después del milagro, Jesús se fue con sus discípulos a la región de Dalmanuta, lo que estamos hablando. Se desconoce la ubicación exacta de este lugar, pero ya vimos que ahorita en 2013 un arqueólogo encontró esa ciudad. Pero rápidamente hicieron su aparición los fariseos, que una y otra vez buscaban a Jesús con la finalidad de condenarlo ante el pueblo y de acabar con su creciente popularidad. Marcos nos dice que comenzaron a discutir con él y buscaban la forma de tentarle. No deja de extrañarnos esa actitud de los fariseos. ¿Qué había que discutir después de otra manifestación tan clara del poder y la misericordia de Jesús? ¿Qué cosas, qué argumentos, qué palabras o qué dudas tenían ellos para ponerse a discutir con el Señor? ¿No deberían más bien haberse rendido a sus pies en adoración? Por supuesto, pero estaban tan cerrados que no podían distinguir esas señales que el Señor estaba haciendo y seguían pidiendo señales. O sea, cuando estos fariseos van a buscar al Señor y saben que está en Dalmanuta, fíjense que lo que uno piensa es que toman una actitud como los sabuesos. Los sabuesos, o sea, los fariseos, del odio estaban una vez más tras la huella de Jesús. Como puros perros sabuesos andaban
olfateando las huellas del Señor para darle cacería. Yo les pongo aquí una imagen solo para, ¿cómo se llama? Dramatizar. Ahí hay una serie de personas con un montón de sabuesos. Estos sabuesos podrían ser los fariseos, buscando a Jesús, tratando de darle cacería porque querían deshacerse de él. Estos judíos rebeldes no estaban dispuestos a reconocer a Jesús, ni aún después de que hubiera realizado una señal tan claramente mesiánica, pero fueron a exigirle una señal a medida, entre comillas. Esta perversa petición manifestaba la ceguera voluntaria y obstinada de estos líderes de Israel. Y aquí cabe aquel refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero fíjense que a mí me llamó mucho la atención la actitud de estos fariseos. Porque yo digo, está bien los fariseos por la ceguera que tenían y que no se daban por satisfechos con los milagros que el Señor hacía. Pero que esa misma actitud de pedirle señales al Señor viniera de parte de los discípulos, eso sí le preocupa a uno. Pero igual nosotros constantemente le estamos pidiendo al Señor señales. Señor, si soy tu hijo, haz esto. Señor, si soy tu hija, haz aquello. Y siempre estamos en lo mismo. Entonces, a nosotros tampoco tenemos en la Biblia, yo no he contado cuántos milagros hizo el Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No sé cuántos milagros y señales ha hecho. Y para nosotros no son suficientes. Siempre estamos pidiéndole señales al Señor. O sea, estamos en la misma situación y van a ver lo que el Señor les va a decir. Tal vez alguna señal espectacular como las que hizo Moisés ante Faraón. Quizás eso querían los fariseos. O como el gran trueno del cielo que vino como respuesta a la oración de Samuel y que dio al pueblo de Israel la victoria sobre los filisteos. O como el fuego que Dios envió del cielo y que consumió el sacrificio del profeta Elías. Quizás algo de eso querían los fariseos, pero tampoco iba a ser suficiente para ellos porque ellos estaban obsesionados y estaban cerrados en su mente y en su corazón para entender que ese hombre que hacía esas señales era el Mesías. Su problema, como el de muchos hoy en día, no era la falta de evidencia, sino que era la falta de fe. Por muchas más señales que Jesús hiciera, estos hombres no iban a creer, porque sencillamente no querían creer. Eran como Faraón, que ante cada nueva señal que Dios hacía por medio de Moisés, su corazón se endurecía cada vez más. Mire, la historia se repite. A través de los años, los mismos acontecimientos se están dando. Por eso es que el rey Salomón dice que no hay nada nuevo sobre la tierra. Lo que fue ayer es hoy y será mañana. Finalmente, el Señor dijo que eran unos hipócritas, porque sabían discernir el aspecto del cielo, pero no las señales del tiempo. Yo esta cita me encanta muchísimo. Cuantas veces puedo repetirla, la repito, porque dice que sabían discernir el aspecto del cielo, pero no las señales del tiempo. O sea que el Señor sí esperaba que en aquel tiempo todos estos fariseos pudieran discernir las señales del tiempo que estaban viviendo. O sea, sí es permitido, sí la Biblia nos da los elementos para saber en qué tiempo estamos. O sea, no podemos decir claramente qué día viene el Señor por su iglesia o qué día va a iniciar la gran tribulación. Pero las señales del tiempo que estamos viviendo nos dicen que estamos muy cerca. No podemos ignorar eso. Entonces eran una generación mala y adúltera, según dice Mateo 16, 3 y 4. Entonces el versículo 12 dice que el Señor, gimiendo en su espíritu, dijo, mire, o sea, ¿a qué punto llevaron al Señor cuando estos fariseos le están pidiendo señales que hacen que el Señor gima en su espíritu? Y les dijo, y vean la pregunta que el Señor les hace, ¿por qué pide señal esta generación? Obviamente nadie le respondió esta pregunta, porque este era el momento para que ellos pudieran
digamos, validar esta petición que estaban haciendo de pedir señal del cielo. Entonces el Señor les pregunta, ¿por qué pide señal esta generación? En vista de la gravedad de esta situación, el espíritu humano del Señor se conmovió en lo más hondo, lo más profundo. Sin duda, se lamentaba de la ruina que estos hombres estaban acarreando a sus propias almas. Porque aunque eran enemigos declarados de Jesús, él no podía contemplar sin dolor cómo se endurecían en su incredulidad. O sea, por eso es que el Señor gime. Esta también es una lección importante para todos nosotros, que pocas veces nos dolemos por los pecados de otros y sus consecuencias. A veces nosotros caemos en ese mismo sentir. Entonces le sigue diciendo el Señor, de cierto os digo que no, o sea, mire, rotundamente el Señor dice, no se dará señal a esta generación. Sin embargo, vamos a ver que en Mateo hay algo que nos aclara con respecto a esto, porque Marcos aquí solo se queda en esta parte, cuando el Señor le dice, de cierto digo que no se dará señal a esta generación. Después de haber gemido, Jesús declaró de forma muy solemne que no se les daría la señal que ellos pedían. Hasta ese momento, ellos habían interpretado las señales de Jesús como obra de Satanás, según dice Marcos 3:22. Y no había ninguna garantía de que hiciera lo que hiciera, ellos lo fueran a ver de otra manera. No había garantía. Mateo dice que Jesús añadió, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 16:4. O sea que, según Mateo, si el Señor les dijo a ellos que no les iba a dar señal, pero que la señal que les iba a dar era la del profeta Jonás. Y obviamente no la entendieron. Nunca la comprendieron. Nunca llegaron a entender lo que el Señor les estaba diciendo. Porque esta señal apuntaba, tal y como lo explicó el mismo Señor, era de su muerte y su resurrección. Esa era la señal del profeta Jonás. Y se dio esa señal y siguieron peor. No, esa señal tampoco los convenció. Eso está en Mateo 12, 39 al 40. Pero el tiempo de la gracia se terminará un día para los incrédulos. Y entonces sí que verán la señal del cielo que ellos pedían. Pero ya será demasiado tarde. Como Jesús le dijo al sumo sacerdote cuando era interrogado por él, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mire, qué atrevimiento de este sumo sacerdote decirle, te conjuro, o sea, te pongo bajo juramento en el nombre de Dios que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió y le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, según Mateo 26, del 63 al 64. O sea que lo estaban atacando por todos lados, con toda clase de gente, el sumo sacerdote, los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, toda clase de gente estaba volcada en contra de él y no estaban creyendo ni estaban entendiendo lo que el Señor les estaba diciendo, ni comprendían las señales. Y luego el Señor se va a volver a los discípulos y van a ver lo que les dice. Dice que el Señor solo les dijo eso y los dejó ahí plantados, dice, y volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. O sea, ya no siguió discutiendo con ellos, porque ellos habían llegado a discutir, dice el versículo 11, ¿eh? Habían llegado a discutir y el Señor ya no siguió discutiendo con ellos, se fue a la barca y se trasladó a la otra ribera. ¡Qué frase tan solemne! Habían rechazado su última oportunidad de ser salvos. ¿Sí? ¿Cuántas oportunidades el Señor le dio al sumo sacerdote, a los fariseos, a toda esa gente? Y aquí es la última oportunidad de ser salvos. Y el Señor les volvió la espalda para marcharse de en medio de ellos. Esta es una verdad que hay que recordar. Hay límites a las oportunidades que se presentan a los hombres para aceptar la gracia de Dios.
sea, la paciencia de Dios tiene un límite. Dentro de las diferentes congregaciones hay personas que están subestimando la gracia de Dios y pecan una vez, pecan 2 veces, 3 veces, 10 veces, 50 veces, 100 veces, y no se dan cuenta que el Señor les está dando oportunidades, pero que va a llegar el momento de su última oportunidad. Y después de eso, ya no va a haber nada más que hacer. Dios dijo antes del diluvio: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, no siempre va a estar él dispuesto a tolerar al hombre ni a contender con el hombre. O sea, va a llegar un momento en que ya no va a contender y va a actuar. Eso está en Génesis 6:3. En este caso, lo que pasó fue que luego vino el diluvio, pero después de 120 años que Noé les predicó acerca de Dios. El pueblo de Israel en su viaje por el desierto pudo ver todas las obras de Dios, pero sin embargo, provocaron a Dios y le tentaron, según dice el Salmo 95, del 8 al 11. Los mismos judíos que vieron los juicios que el Señor derramó en Egipto, que vieron cómo el mar se abrió, que vieron cómo de la roca brotó agua y les dio de beber por 40 años, que experimentaron el maná, las codornices, tantas cosas que el Señor hizo, luego lo tentaron, dice. Esa fue la razón por la que toda aquella generación incrédula quedó tendida en las arenas del desierto, excepto Josué y Caleb, de los que eran mayores de 21 años que habían salido de Egipto. Pero de ahí el resto de esa gente mayor de 21 años que había salido de Egipto quedó tendida en las arenas del desierto. ¿Por qué razón? Por su incredulidad, por estar tentando a Dios. Bueno, dice el versículo 14. Habían olvidado de traer pan. Si el Señor entró en la barca y se iban a ir al otro lugar y llevaban 3 días de estar ahí, y el Señor había multiplicado los panes y los peces, ahora se habían olvidado de traer pan. Entonces, ¿qué pasó con las 7 cestas que sobraron de pan? Quizás las repartieron entre la gente que estaba ahí, porque dice que no llevaron pan. Según el versículo 14, se habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan, solo un pan consigo en la barca. Mire qué descuido y qué irresponsabilidad de ellos, porque ellos no sabían si el Señor se iba a internar en la otra ribera, en un desierto nuevamente, en una montaña para ir a orar, y qué iban a hacer. O quizás esto fue algo que el Señor permitió que sucediera para darles la lección de su vida a los discípulos. El Señor estaba cruzando en barca desde Dalmanuta a la otra ribera. En la travesía, los discípulos estaban preocupados porque se habían olvidado de hacer provisión para el viaje y no tenían nada más que un pan para todos. El evangelista Marcos recoge este sencillo detalle con la finalidad de ayudarnos a entender la forma en la que los discípulos interpretaron la exhortación que Jesús les hizo acerca de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Aquí vamos a tocar un tema bien interesante también y de aplicación actual para nosotros. Y veámoslo. Y al mismo tiempo sirve para mostrarnos el bloqueo, entre comillas, el bloqueo espiritual que los discípulos tenían en aquellos días. ¿Cómo podía ser posible que estuvieran preocupados por el pan después de que habían visto a Jesús multiplicar unos pocos panes para dar de comer a miles de personas? ¿Verdad que es? La pregunta cabe, ¿cómo es posible? Si ya llevaban 2 experiencias de por lo menos de unas 36,000 personas alimentadas con unos pocos panes. Ahora ellos están preocupados porque llevan solo un pan. Si eso lo hubieran puesto en las manos del Señor, hubieran sabido que el Señor iba a multiplicar ese único pan para darles de comer a todos ellos, y no solo un día. Saber qué cantidad de canastas de pan el Señor les hubiera provisto, y quizás peces también. Pero todo esto queda escrito para que nosotros también aprendamos de esta experiencia que ellos tuvieron
y que no nos ocurra lo mismo. Les dice el versículo, bueno, vamos a ver. Aquí me pasé algo. El 15, sí. El versículo número 15 dice lo siguiente. Vamos a ver. Dice, y él les mandó, nuevamente les ordenó, diciendo, ¿qué les dijo? O sea, ellos van preocupados en la barca, van atravesando de Dalmanuta a la otra ribera y se percatan que solo llevan un pan y empiezan a platicar entre ellos que solo llevan un pan. Y entonces el Señor, al oírlos, les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí hay algo interesante. Y vamos a verlo. ¿Qué es la levadura de los fariseos? ¿Y qué o cuál es la levadura de Herodes? ¿Será la misma levadura? Y el Señor les está diciendo, guárdense. Miradles, guardaos, o sea, les advierte. Les está diciendo, tengan cuidado. ¿De qué? De la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La mente de ellos está centrada en las cosas materiales. Están pensando en el pan físico, el pan literal. Y entonces asocian esta palabra del Señor con el pan físico. Y el Señor está hablando en un lenguaje espiritual. Cuando Él les dice, mirad, guardaos, no debemos perder nunca de vista que en la vida cristiana hay peligros. Y el Señor estaba intentando ponernos a ellos en alerta sobre algunos de ellos. ¿De quiénes? De los fariseos y de Herodes. ¿Por qué les hizo Jesús esta exhortación en este momento? Tal vez porque estaba viendo que sus discípulos estaban siendo contagiados por la actitud de los fariseos que esperaban ver alguna señal para creer en él. O sea, querían señal para creer en él. Sin embargo, más adelante, Pedro, cuando el Señor les pregunta que quién dicen ellos que es él, hasta ahí Pedro va a decir que él es el Cristo. Pero en este momento, Pedro, al igual que los demás discípulos, están pensando, están esperando que el Señor haga una señal para creer en él. Está bien que hubiera una señal, pero no condicionada para creer en él. Pero mucho más probablemente porque la actitud de incredulidad y endurecimiento de los discípulos los hacía propensos a aceptar este tipo de malas influencias. O sea, estaban siendo permeados por la falta de fe de los fariseos, por la conducta de ellos. Entonces, debemos estar siempre alertas contra ¿qué? Contra la falsedad y la hipocresía en la vida cristiana. Debemos de estar también alertas y cuidarnos de vivir mundanamente. Debemos de estar alertas y cuidarnos de ser honestos. O sea, eso es lo que el Señor les quiere dar a enseñar o enseñarles a los discípulos. El evangelio simboliza la comida y la levadura que representa a la enseñanza falsa. La comida es el evangelio, la levadura es la falsa enseñanza. Fue escondida en aquella comida que habla de Mateo 13:33. Y lean, después de que terminemos, lean Mateo 13:33 y vean a qué se refiere esto y entonces entender por qué estamos diciendo que el evangelio es la comida y la levadura representa la enseñanza falsa. La levadura forma parte del proceso para que algún alimento, como por ejemplo el pan, tenga mejor sabor, hablando físicamente. Muchas veces y en la actualidad, así como se hace con el pan, de ponerle levadura para que tenga mejor sabor, se trata de mejorar el sabor del evangelio para que éste sea sabroso, aceptado, mezclándolo con la levadura de una falsa enseñanza. Y eso lo vemos el día de hoy en muchísimas
congregaciones, donde se está predicando un evangelio que está contaminado con levadura. Y puede ser levadura de los fariseos o levadura de Herodes. Es interesante que el Señor haya mencionado esas dos clases de levadura, porque son las que afectan el evangelio. Y entonces hay que saber cuáles son esas dos clases de levaduras. Sin lugar a dudas, la levadura de los fariseos y de Herodes han hecho mucho más daño a la iglesia que todas las persecuciones que ésta ha sufrido a lo largo de toda su historia. Por lo tanto, es importante que prestemos mucha atención a estas palabras del Señor. Fíjense que curiosamente, la persecución de la iglesia en aquel tiempo y ahora casi que no viene de fuera, viene de adentro, dentro de la misma iglesia se dan casos de persecución. Hay muchos creyentes, entre comillas, que empiezan a perseguir a los líderes o a los creyentes de una congregación, hablando mal de ellos, difamando a algunas personas, haciéndoles la vida imposible, y eso es lo que, y lo hacen porque no están de acuerdo con el evangelio que se les predica, porque quieren un evangelio más sabroso, un evangelio acomodado a sus formas de pensar. Ellos quieren que se les diga lo que han querido oír sus oídos. Quieren que se les endulce el oído. Y cuando se cae en ese error, estamos en un serio problema, porque entonces estamos actuando igual que los fariseos o que los herodianos. Bueno, son las 8, me pasé 2 minutos, nos vamos a quedar aquí en el versículo número 15. Vamos a repetirlo en lo que sigue en la siguiente reunión. Les dejo el tiempo para preguntas, comentarios, opiniones o cualquier aporte que quieran hacer. Pueden encender su micrófono y usarlo.